Bien, en este ejercicio del trabajo práctico número 3, anexo 2, ejercicio 5, vamos a resolver la ecuación de Laplace de distintos recintos. En este caso, el recinto es este semirrectángulo, que es semi-infinito en realidad, porque esto va hasta infinito. La idea es llevar estas secciones a las secciones que ya vieron cómo resolver la ecuación de Laplace en la teórica. Para ello, primeramente vamos a hacer una transformación en la cual vamos a hacer que z1 sea igual a i por z. De esta manera vamos a poder rotar esta sección de manera tal de que donde está 2i, al multiplicarlo por i me queda menos 2. Toda la parte real será toda la parte imaginaria que tendremos de este lado. Esta parte donde vale 2i, que va a parar a menos 2, será justamente toda esta parte real, será toda esta parte imaginaria en menos 2. Y la parte donde tenemos imaginario entre 0 y 2i pasará entre 0 y menos 2, es decir que este será el potencial 1, donde tendremos que el recinto queda toda esta parte de aquí. Ahora bien, si centramos esta sección sumándole 1, es decir, z2 es z1 más 1, tendremos un recinto de la siguiente manera: entre 1 menos 1, y básicamente los potenciales quedarán en el mismo lugar. Este será el plano z2 y, como les decía, el recinto es el mismo. Ahora bien, para poder continuar necesitamos multiplicar, es decir, obtener z3 como pi sobre 2 por z2. De esta manera vamos a obtener el mismo recinto, solo que los puntos menos 1 y 1 irán a parar a menos pi sobre 2 y pi sobre 2 respectivamente, quedándonos z3 y p igual 0, p igual 1 y p igual 2. ¿Sí? Nuevamente el recinto es esta parte de aquí. Bien, ahora la idea es que con una transformación más vamos a obtener todo el semiplano superior, es decir, donde i es mayor que 0, que es uno de los casos que ustedes vieron en la teórica de cómo resolver la ecuación de Laplace. Para hacer eso vamos a llamar a w como el seno de z3, ¿sí? Donde lo que nos quedará será toda esta parte superior, que ahora vamos a pasar a explicar cómo es que queda. Esto es u y esto es b. Bien, la idea aquí, vamos a correr un poquito esto por acá, hasta aquí, es que la transformación nos da que el seno de z, que es el seno de x más y por y, es igual al seno de x por el coseno hiperbólico de y, más y por el coseno de x por el seno hiperbólico de y. Bien, teniendo eso en cuenta, fíjense que donde p vale 1, ¿sí? Es decir, sobre los reales que van entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, vamos a tener que i vale 0 y, como les decía, x va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Vamos a dejar los puntos esos para las otras rectas. De acá, al tener i igual a 0, podemos ver que esto da 1 y todo esto da 0 por el seno hiperbólico de i. Es decir que w no va a ser otra cosa que el seno de x, ¿sí? Que al estar x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, esto implica que w
pertenece al menos 1, 1. Esto vamos a dejarlo con intervalos abiertos, por esto mismo. Es decir, que esto estará entre menos 1 y 1. Es decir, el potencial 1 va a estar en esa sección. Por otro lado, para p igual a 0, ¿sí? Que estaríamos en el caso este de aquí, lo que tenemos es que x es igual a pi sobre 2 e y pertenece a el 0, infinito, o y mayor o igual que 0, ¿sí? Lo mismo. Si x vale pi sobre 2, vamos a tener que justamente toda la parte imaginaria es nula por el coseno de x, y el seno de x va a hacer que sea igual a 1, pi sobre 2. Entonces solo tendremos que w es igual al coseno hiperbólico de y. Es decir, que w va a pertenecer coseno hiperbólico de y, para y mayor que 0 es positivo, ¿sí? A partir del valor igual a 1. Es decir, que esto va a ser entre 1 y más infinito. Es decir, que todo lo que da p igual a 0 va a venir a parar desde aquí en adelante hasta infinito. Para p igual a 1, perdón, p igual a 2, que es la otra recta, x será menos pi sobre 2 e y pertenecerá, en este otro caso, al mismo intervalo, 0 más infinito, abierto, es decir, y mayor que 0. Es decir, que en este caso, al ser x menos pi sobre 2, nos va a dar menos coseno hiperbólico de y, ¿sí? La otra parte sigue valiendo 0. Es decir, que w pertenece al menos infinito menos 1. ¿Sí? Es decir, que toda esta parte tiqui, 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 va a ser potencial igual a 2. Ahora bien, analizando la parte imaginaria, ¿sí? Del seno de z, vemos que esta no será nunca negativa dado los valores que tenemos de x. ¿Sí? Como el coseno de x justamente es mayor o igual a 0 para x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y el seno hiperbólico de y es menor que 0 si solo si y es menor que 0, lo cual no se da en este caso porque tenemos toda esta parte de acá, vamos a ver que justamente la parte imaginaria va a ser siempre positiva, y como la parte real del seno de z, así que es esta parte de acá, va a pertenecer a los reales por la distribución que yo tengo de los valores de x, ¿sí? En este caso va a estar entre menos 1 y 1, y el coseno de y va a ser también de vuelta positivo. Tenemos que justamente va a ser toda la parte del semiplano superior del plano complejo W en este caso. De esta manera, una vez que ustedes llegan hasta acá, resuelven el ejercicio de la forma en que aprendieron en la teórica, mediante la función potencial dada por los ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, tomando un valor aquí, van a tener φ1 y φ2, ¿sí? Y resuelven como el potencial en función de φ1, φ2, a por φ1 más b por φ2 más una constante c. Bien, a continuación haremos el ejercicio del anexo 1, el primer ejercicio, que pide hallar una función armónica que en los puntos del círculo unitario tome los valores dados por esta función. Es decir, en toda la parte donde y es mayor que 0, el potencial valdría 1 y valdría 0 para los valores donde y es menor que 0. Bueno, nuevamente la idea aquí es encontrar esta función, pero llevándolo a uno de los métodos que vieron en la teórica. Para ello, lo que vamos a hacer es primero hacer pasar la circunferencia por el origen, ¿sí? La idea con esto es justamente aplicar lo que se vio de transformaciones en las cuales se pasa una circunferencia a un
una recta o de una recta a una circunferencia, como vieron a través de la función inversa. Pero primero necesitamos que pase por el origen, por un tema, ¿sí?, de que sabemos, vemos más fácil, digamos, cómo vamos a hacer esta transformación. Bien, por un lado tenemos nuevamente que esto es p igual a 1, p igual a 0, y esto sería z1. Uno podría considerar toda la parte interior del círculo, pero realmente no nos está interesando, no nos pone en condiciones respecto de eso. Si quieren, justamente se puede sombrear y ver que da algo. Realmente no nos piden ninguna condición, así que podremos obviarlo por el momento. Bien, sí, algo que no puse aquí, pero esto tiene radio 1, así que al moverlo nos queda 0, 1 y 2. Entonces, al invertir, es decir, obtener z2 como 1 sobre z1, vamos a pasar a obtener en el plano z2 que justamente aquí tenemos que la mayor distancia es 2, así que la menor distancia será 1/2, ¿sí? Y la recta irá entre, si se fijan, acá tenemos un ángulo que es menos pi sobre 2 y aquí un ángulo de pi sobre 2. Al invertir, el ángulo de pi sobre 2 hace que vaya hasta menos pi sobre 2 y el de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, también tenemos por otro lado que la distancia mínima es 0, haciendo que la inversa dé una distancia máxima de infinito. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos saber que esto se puede hacer analíticamente también, pero se puede ver que justamente la recta tendrá esta forma porque en el infinito estará en pi sobre 2 el ángulo, una distancia infinita, y en menos infinito también tendrá una distancia infinita, ¿sí? Entonces, si se quiere, toda la parte esta que está aquí adentro vendría a parar aquí, porque por ejemplo si invertimos el 1 nos daría 1 que estaría de este lado. Ahora bien, ¿qué pasa con P0 y P1? Bueno, como dijimos antes, al invertir los ángulos de aquí pasan hacia arriba, entonces esto es P igual 0 y esto es P igual a 1. Ahora, si corremos todo este plano, este semiplano, de manera tal de que nos dé sobre el eje Y, tendremos que hacer Z2 menos 1/2 y nos queda todo el semiplano en Z3, que sería toda esta parte de aquí, ¿no? Estamos trabajando. Ahora bien, ¿cómo hago para que esto me quede transformado en algo que me interesa a mí? Bueno, si bien podría llegar a multiplicar por i para hacerlo rotar, otra forma que pueden utilizar es el logaritmo, es decir, un z4, logaritmo natural de z3. ¿Sí? Recuerden que en este caso me quedaría z4 como el logaritmo natural de z3, que sería logaritmo natural de ρ más i por el ángulo θ que corresponde. Si se fijan, esto me conviene hacerlo por el hecho de que, vamos a hacer un poquito más largo, me va a quedar por un lado la parte real va a llegar a infinito, ¿sí? Y menos infinito también, ¿sí? El tema es que, ¿qué es lo que pasa con la parte imaginaria? Tenemos un ángulo para este caso de pi sobre 2 y para este, ¿no? Y para este otro caso tenemos de menos pi sobre 2. Entonces, con la parte real yendo de menos a más infinito, nos va a quedar como si fuesen dos placas paralelas, ¿sí? En las cuales tendremos que esto es i igual pi sobre 2 e igual menos pi sobre 2.
donde para pi sobre 2 tendremos un potencial 0 y en este otro caso un potencial 1. Tendremos que es toda la parte de aquí arriba. Para resolver el problema en particular hay que usar digamos, el principio de simetría, que básicamente lo que pase aquí también va a pasar en esta otra sección y así sucesivamente para cualquier valor de u. Es decir, que no depende de u. Entonces el potencial que estamos buscando solo va a depender de b y en función de los potenciales que tengo en 0 y 1. ¿Sí? Es decir que lo que voy a tener es una constante por b más otra constante que la puedo sacar fácilmente resolviendo para b de u, por ejemplo, pi sobre 2. En pi sobre 2 el potencial da 0, así que esto es a por pi sobre 2 más b. Y para el caso de pu menos pi sobre 2, tengo que dar 1, esto es a por pi sobre 2 negativo más b. Al resolver de aquí, obtengo a y b, y con ello resuelvo la función que me estaban pidiendo. Bien, a continuación volveremos al nexo 2, ejercicio 5, inciso I en este caso, en el cual tenemos la siguiente sección: una circunferencia dentro de otra mayor. Esta, como verán, tiene radio 1, pero está centrada en I, y la otra está centrada en 3 medios de I, y su radio es menor, es de 1 medio. Y la idea es llevarla nuevamente a una forma de las que vieron para resolver estas secciones en la teórica. Para ello vamos a empezar corriendo esta circunferencia en 2i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este punto tiene ambas circunferencias tocándose. Y si las llevamos a este otro punto, vamos a tener que las dos circunferencias van a pasar por el origen. Es decir, nos quedaría una cosa así, más o menos, y hacemos el esfuerzo de ver eso como una circunferencia. Y tendríamos la otra por ahí. ¿Sí? Esto sería 1 menos 1. Esto sería en Z1. ¿Sí? Tendríamos toda esta sección de ahí. Esto sería menos 2i. Y esto sería justamente menos i. Este sería un potencial igual a 0 y potencial igual a 1, que aquí no lo puse, pero es lo que indica el enunciado. Bien. Para llevarlo a una forma más común para resolver, lo que vamos a hacer es invertir todo lo que sería Z1. Acá podemos ya usar W, me queda mejor, Z1, y lo que vamos a obtener será lo siguiente. Acá hay que tener en cuenta una cosa: la distancia menor, ¿sí?, va a ser la mayor distancia cuando la invierta. Por eso, cuando esté el z igual 0, voy a tener que va a tender a infinito W. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos acá, tenemos que eso ocurre si yo estoy viniendo de este lado, que corresponde a un ángulo que tiende a pi y otro que tiende a 2pi. ¿Sí? Entonces, uno al invertirlo va a tener que va a estar el ángulo, en vez de ser de este lado, va a ser de este otro lado, y lo mismo con estos dos. Es decir, voy a estar en el plano donde i es mayor que 0 cuando invierta. Y fíjense que cuando tiende a los ángulos de 0 y pi, voy a tener que la distancia va a ser infinito al invertir, porque aquí la distancia tiende a 0. Es decir, que van a ser rectas paralelas al eje X. Como les dije antes, las distancias mínimas pasan a ser las máximas, así que esta circunferencia donde p vale 0, al invertirla, la distancia máxima es menos i, o sea, i, 1. Es decir, que si yo invierto el menos i, me va a dar i, que podríamos ponerlo
por aquí. Esta recta va a ser, como dije antes, paralela al eje X. Esto va a ser B y esto va a ser U. Bien, sobre toda esta recta tendremos que P vale igual a 0 y luego en la otra circunferencia la mayor distancia está a 2 que corresponde al punto de menos 2i. Al invertir menos 2i me da un medio de i. Esto sería i sobre 2 más o menos, no digamos que esté en escala, donde p vale 1. Es decir, toda esta parte viene a parar aquí dentro. ¿Sí? Y ahora sí, podemos resolver esto de forma similar al ejercicio anterior, donde tendremos a por b más b. Perdón. Nuevamente, en este caso p de u, un medio, ¿sí? Que correspondería aquí, sería igual a 1, que es a sobre 2 más b, y p de u 1 valdrá 0, que esto es de a más b. ¿Sí? Si resuelven esto, básicamente les va a dar b igual a 2 y a igual menos 2. ¿Sí? Por lo que la función les quedará p igual a menos 2b más 2. ¿Sí? Luego, justamente para resolver esto, habrá que buscar la transformación desde que salen de z hasta que llegan a w, y b será la parte imaginaria de dicha transformación. Reemplazan acá y les queda justamente el potencial en función de x e y. Bien, en este caso vamos a continuar con el ejercicio 5, pero con el inciso J, donde vemos que tenemos una sección que está limitada por esta circunferencia de radio 1, pero centrada en I, y la recta que tenemos aquí, que son todos los reales, en donde el potencial es 1. Bien, lo que tenemos aquí ya es el hecho de que esta circunferencia pasa por el origen. Entonces es más fácil ver cómo transformarlo. No obstante, tenemos también el hecho de que tenemos una recta. Eso no debería de ser un problema, porque básicamente estas rectas son las rectas de los reales. Al invertirla, justamente lo que tendremos es que nos vuelve a dar la misma recta. Eso es fácil de observar si uno solo piensa en los reales. Entonces, tenemos w igual 1 sobre z, b y u. Bien, esta recta, como les dije antes, pasa a ser toda esta recta de aquí, es decir que esto sigue siendo, bueno, vamos a ponerlo aquí arriba, p igual a 1. Por otro lado, la circunferencia tiene un punto, el punto más alejado está en 2i, por lo que al invertirlo nos va a dar un medio negativo de i, ¿sí? En donde aquí p es igual a 0, ¿sí? Sobre todos estos puntos. Ahora bien, ¿qué es lo que me queda del recinto? ¿La parte de aquí o la parte de adentro? Bueno, lo que podemos hacer para ello es ver qué es un punto determinado. Por ejemplo, es fácil ver que si invertimos un punto, por ejemplo, que me digas 10i, es decir, sobre el eje imaginario, pero la parte real nula, al invertir 10i nos da 0.1 y negativo, por lo que estaría aquí adentro, ¿sí? Si nos movemos en los reales, siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Para ese valor de i, porque básicamente me estaría moviendo con los reales.
El tema aquí es que, dado que es una curva, una superficie que está cerrada, nos va a dar otra superficie, bueno, no realmente cerrada porque podemos ir a infinito, pero nos va a dar que va a estar contenido entre las dos curvas que los limita. En este caso, como ya verificamos con ese punto, nos va a dar toda esta sección de aquí. Una vez más, para resolverlo, planteamos el mismo ejercicio que ya vieron en la teórica, ¿sí? Con las condiciones en que P es igual a 0 para menos 2 menos un medio de B y P es igual a 1 cuando B vale 0. ¿Sí? Así que ya de chapa tienen que B vale 1 y es bastante sencillo sacar el valor de A conociendo ya el de B. Bien, en el próximo ejercicio haremos el inciso K del ejercicio 5, ¿sí? En el cual tenemos dos circunferencias que están una a un potencial 0 y otra a un potencial 1. Una centrada en menos 1 y otra centrada en 1. Y los puntos de interés son todos los que están fuera de ellas. En este caso se podría hacer una similitud con un cable coaxil, donde justamente se lo está viendo de frente, es decir que estamos viendo una sección del mismo. Y toda la parte que estamos viendo de aquí sería el aislante que evita que los cables se deterioren por medios, digamos, ambientales o la misma tracción. Bien, para poder transformar esto, nuevamente al tener las circunferencias que pasan por el origen, lo que podemos hacer es invertir y obtener la siguiente transformación. Entonces, UV en W. Y tenemos, en este caso van a ser rectas de estas circunferencias que van a estar a una distancia mínima del invertir este punto, que es el que corresponde a la distancia máxima, de un medio, ¿sí? Esa va a ser mi distancia mínima, que al tener el ángulo entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, vemos que nos queda una recta de esta forma. Lo mismo con la otra, este punto en particular va a ir a parar a menos un medio, es decir que me queda de esta forma, donde P igual a 1 corresponderá a esta recta y P igual menos 1 corresponderá a esta otra. Nuevamente, sí, esta es una forma bastante particular de obtener estas inversas porque no son muy complicadas estas circunferencias de invertir, pero lo pueden hacer también analíticamente con lo que vieron en la teórica. Ahora bien, ¿dónde estarían ubicados los puntos que nos interesan a nosotros, que son los que están fuera de estas circunferencias? Bueno, nuevamente podemos ver que, por ejemplo, tomando el valor de I, ¿sí? Que estaría más o menos por aquí, vemos que al invertirlo lo tendríamos en este punto de acá como menos I, y lo mismo con el otro, es decir, toda esa recta quedaría invertida de esa manera. Los puntos que, por ejemplo, se van a infinito con un determinado ángulo estarían muy próximos a 0 con el ángulo invertido, y de esa manera, si bien también se pueden hacer en forma analítica, se puede justificar que todos estos puntos, al invertirlos, quedarían dentro de las dos rectas que habíamos obtenido. ¿Sí? Como pueden ver, este es otro ejercicio que puede resolver, que se puede resolver con un potencial que depende de las variables u y b, pero en este caso vamos a tener a por u más b, porque digamos la simetría estaría de respecto del eje b y no respecto del eje u como en casos anteriores, ¿sí? Y se deja al estudiante el resolver esto, y teniendo en cuenta que u es la parte real de 1
sobre z, que es decir, daría x sobre x cuadrado más y cuadrado. Se reemplaza aquí con los valores de u y b y se obtiene justamente la función potencial respecto de x e. Finalmente, para el ejercicio, para este video, el ejercicio 5L, el cual parece ser bastante simple. No obstante, es importante indicar una cosa. Vean lo siguiente. En este caso vamos a plantearlo de la misma manera que veníamos haciendo antes con las circunferencias. En este caso tendremos z más 1 para que justamente termine pasando por el origen. ¿Sí? Lo pueden hacer como quieran, ¿no? Sumarle y, restarle y. Pero lo importante aquí es que vamos a tener algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, p igual 0 está aquí, p igual menos 1 está aquí, p igual 1 aquí, p igual 0 aquí. Obviamente seguimos teniendo toda la parte de aquí adentro. Pero ahora uno pensaría, bueno, invierto y obtengo tranquilamente lo que quiero. Esto ya lo hemos hecho antes, ¿sí? Z2, Z2 es 1 sobre Z1 y buenísimo. O sea, uno obtiene, como hemos hecho anteriormente, la recta. Justamente esto es 1 y esto es 2, porque esto es un radio de 1. Y me queda, al invertirlo, como un medio. ¿Sí? Y tengo toda esta recta de aquí. Y mi sección pasa a ser toda esta de aquí. ¿Sí? Al tener 0 y lo invierto, va hasta infinito, entonces tengo toda esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, el 1 pasa al 1, que está a este lado, es decir, me queda toda esta parte, no la otro lado. Más allá de que el 0 no está incluido porque no está al infinito. En fin, me queda esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema en esta parte? Bueno, ¿dónde corresponden cada uno de los puntos del potencial dentro de esta recta? Porque si vamos a continuar, fácilmente podemos rotar luego esta sección al desplazarla hacia el origen y obtenemos el caso del ejercicio 1. Pero el problema son los potenciales. Ahora bien, para estudiar eso tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, para este ángulo, que es el punto que corresponde a donde termina el potencial 1 y comienza el 2, o este de aquí, que es donde, digamos, separa el potencial 0 del menos 1, vamos a ver, o incluso estos dos, ¿no? Pero vamos a ver que, por ejemplo, invertamos este. El 2 vale un medio. Entonces, de un lado tendremos P0 y del otro lado tendremos P igual menos 1. Ahora, ¿dónde está cada uno? Justamente, al tener esto un ángulo positivo, estoy invirtiendo, voy a tener un ángulo negativo, ¿sí? Recuerden que está de acá, por ejemplo, podría llegar a tener pi sobre 8, y al invertirlo me dará menos pi sobre 8. Entonces, el ángulo irá entre un ángulo 0 y un ángulo de pi sobre 4 para p igual 0. Es decir, que al invertirlo irá entre 0 y menos pi sobre 4. Entonces, sí, digo que esto de acá es menos pi sobre 4, toda esa sección de ahí corresponde a p igual 0. ¿Sí? Esta sección de aquí. Y para la sección que va entre menos pi sobre 4, porque voy a invertir esto, y lo que sería esta sección de acá, que es pi sobre 2, esto de aquí, ¿sí? Fíjense que la tangente va inclinándose, me daría p igual a 1. Es decir, desde este punto, que corresponderá a esta distancia invertida, hasta la distancia invertida de este otro punto, que es 0, que tiende a infinito, será p igual a 1. Haciendo lo mismo, ¿sí? Con la parte de aquí abajo, justamente vemos que este de acá será p igual menos 1, ¿sí? Desde un medio
hasta pi sobre 4. Y para arriba, desde este punto de aquí, que también es un medio, y este es menos un medio, ¿sí? Tengan en cuenta que estos son 45 grados, así que es igual a x si se quiere. Como les decía, esta parte de aquí me dará p igual a 0. Bien, entonces, para pasar a una forma que podemos resolver, multiplicamos por i la parte esta desplazada que corresponde a z2. Es decir, z2 menos un medio. Y nos va a quedar por un lado p igual 0. Luego tendremos un medio aquí, negativo. P igual a 1 hasta 0. P igual 0 hasta un medio. Y P igual a 1 de ahí en adelante. ¿Sí? Por lo que, si esto lo llamamos U, B, esto es W, tendremos, que esto ya lo hemos hecho antes, toda esta zona de aquí. Para la cual ya tendremos 4 potenciales. ¿Sí? Entonces, para un punto en particular, tendremos un ángulo Φ1, un ángulo Φ2 y un ángulo Φ3. ¿Sí? No es como el caso anterior que solo teníamos dos ángulos porque teníamos 3 potenciales, sino que al tener 4 ya tenemos un ángulo más. Y para resolver esta ecuación tendremos potencial de Φ1, Φ2, Φ3 con A por Φ1 más B por Φ2 más C por Φ3 más más la constante D. Bien, obviamente se resuelve de la misma manera que lo vieron en la teórica. Por ejemplo, para Φ1, Φ2 y Φ3 igual a 0, esto va a dar el potencial sobre P1. ¿Sí? Porque, digamos, todos los ángulos están en 0. Es decir, que D va a ser igual a 1. ¿Sí? Y después, cayendo en cada uno de estos puntos, van a sacar las distintas constantes. Eso sería todo el video. Gracias.